sursum corda. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Estimados amigos, en esta conversación por Radio María y que luego se repite, voy a comentar la fiesta del Señor del Milagro en Salta, de que he participado. En el otro programa, en el grano de mostaza, me centro en el pacto de fidelidad, que ahora igual voy a retomar un poquito. Hoy voy a escribir más, que tenemos más tiempo en este Levantemos el Corazón, Sursum Corda, un poco el conjunto de la fiesta. Es realmente levantar el corazón. Y aconsejo a quienes puedan que alguna vez lo sigan, al menos, ¿sí? Pero si no, que vayan. El centro de esa fiesta son 13, 14 y 15 de septiembre. Lo conviene un poco más, al menos algunos días antes y algunos después. Como lo expliqué en otro programa, lo vuelvo a repetir, el centro de la experiencia del pueblo de Salta, porque es el pueblo entero, el de la ciudad y el de la provincia, bajan, caminan días, se llena de peregrinos para celebrar en su culminación el pacto de fidelidad, que viene de siglos, de una relación especial con Jesús nuestro Señor, mediados en ese Cristo, que ya es del siglo XVI, Cristo crucificado, que se llama Señor del Milagro, porque en fin, lo invocaron en distintas circunstancias. Y está unido la Virgen del Milagro, una hermosa imagen de la Virgen también desde hace siglos, y tiene pues ese centro que ya también hace casi un par de siglos se expresa en el pacto de fidelidad, que lo renuevan cada 15 de septiembre, la renovación del pacto de fidelidad. Queremos ser fieles a este pacto. Nosotros somos tuyos y tú eres nuestro. No nos dejes y queremos ser tuyos y vivir para ti. O sea, es un modo de vivir lo que es el anuncio del Nuevo Testamento, la alianza nueva y eterna que Cristo realizó en la cruz, ofreciéndose por nosotros y uniendo en su ofrenda y en su sangre, que a los que creen en él y pertenecen a su pueblo, que es la iglesia, que Cristo, que es eternizado por Cristo al entrar en el cielo y que actualiza dando el Espíritu Santo. Así que nosotros vivimos la alianza, somos el pueblo de la alianza. El cristianismo y el catolicismo no es una religión en el sentido de una serie de normas y una serie de oraciones, que también las tienen. Es una alianza, es un pueblo cuya, digamos, característica, más bien su pertenencia, es que pertenece a Cristo y pertenece porque nos ha comprado, como dice la Escritura, nos compró con su sangre, nos ha rescatado y le pertenecemos, y porque nos adherimos justamente por la fe. Creo en ti, soy tuyo en la iglesia. Y por ello su centro vital, se entra por el bautismo y la confirmación, la fe que nos infunde para somos la carne de Cristo, que es la iglesia, y se actualiza en la Eucaristía. Por eso soy católico pero no voy a misa, hay que decir soy más católico, porque en la Eucaristía es el pacto, es la alianza en su sangre, en el cuerpo entregado. No, eso es de toda la iglesia, y si quieren de cada iglesia, cada iglesia local, así que cada diócesis con su obispo, y en cada Eucaristía, sobre todo cuando está el obispo, y si no igual lo puedo decir el presbítero, vive esa pertenencia, y de ahí sale, por supuesto, una vida de santidad que debe ser, y bueno, y de vivir fieles a la alianza, y si no, de reconocer y pedir perdón y querer volver. Bueno, en Salta lo viven con esa historia, o sea, ellos, sus padres, sus abuelos, y no solamente la sociedad está constituida
Por supuesto que es una provincia de la República Argentina, que tiene una constitución provincial, que adhiere a la constitución nacional, que tiene autoridades civiles, provinciales, su sistema federal, por lo tanto tiene gobernador, tiene ministros, tiene cámaras de representantes, fíjense, y después tiene los grupos, después tiene los partidos con sus intendentes, etcétera, y está dentro de la Federación de las Provincias Unidas de la República Argentina. Es verdad, pero los que están allí son el pueblo de Dios. No excluyen, por supuesto, que haya otras creencias, pero ese pueblo se vive, está constituido antes de la estructura jurídica y aún del Estado. Porque el Estado no es lo primero de todo. La familia está antes que el Estado, por ejemplo, ¿no? En fin, el endiosar el Estado como lo último, justamente es por una falta de perspectiva y, en último término, de comprensión. La fe cristiana tiene otra comprensión. El Estado tiene un gran rol, es un modo de asociación y lo tenemos, Dios lo entrega a los hombres, pero por voluntad de Dios, que haya una vida social, orgánica, llamémoslo así, política estatal. Así que no es que eso no tenga nada que ver con Dios, pero la pertenencia propia, y eso lo vive el pueblo de Salta, es su pacto de fidelidad con Jesucristo el Señor. Y voy a describir un poco. Ellos comienzan, bueno, le digo la Catedral de Salta en cualquier día, no sé, 4 o 6 misas llenas. Salta es una ciudad relativamente grande, de cientos de miles de habitantes, pero a su vez, bueno, el centro sigue siendo, eso se debe meditar, que el centro está en el centro, no como Montevideo, Buenos Aires, que son ciudades portuarias, el centro está en una punta, está en el centro, se pasa, siempre está con movimiento, bueno, pero siempre está viva esa catedral con a los lados, las dos naves laterales, el Señor del Milagro, que es un Cristo crucificado en español del siglo XVI, que se lo envió el primer obispo de Salta. Hay que ver que son ciudades fundadas 200 y 300 años antes que las nuestras, y que además había más población, pues más tropical, y de algún modo, formaban parte antes de los bordes del Imperio Incaico y formaban parte de la gran evangelización que provino, digamos, del centro primero del Perú y lo que hoy llamamos Bolivia, y de todas esas zonas. O sea, no es como el Río de la Plata, no es como Entre Ríos y Buenos Aires y como el Ando Oriental, que somos tardíos, con muy poca población, no había mayor cultura, y bueno, es una evangelización tardía y una constitución social tardía. Ya digo, así que ellos tienen diócesis, con obispo, desde el siglo XVI, y tienen esta imagen y la siguiente la Virgen desde esa época, y le invocaron con frecuencia en momentos difíciles, de terremotos, de problemas civiles, de enfermedades, al Señor, nuestro Dios, a Jesucristo el Señor, pero a través de esa imagen le hicieron procesiones, la sacaron en súplicas, y bueno, y así fueron creciendo en esa relación, no solamente de la ciudad, de toda la provincia, con el Señor del Milagro y la Virgen del Milagro. Y hace casi 200 años hicieron eso, lo reflejaron, ya la novena la tenían, del siglo XVIII hasta la novena una y otra vez, y luego el pacto de fidelidad, una alianza. Yo digo que la explico un poco más, lo recuerdo un poco más en el grano de mostaza. Nuestra fe, la propia de la fe del Dios bíblico, o sea, que es Dios, pero se ha conocido no solamente por la razón, que ya es mucho, hoy ni por la razón, ¿no? Pero la razón puede llegar a pensar que hay un ser superior, omnipotente, creador, feliz, ¿sí?, al que se le debe reverencia, pero que no se nos comunica solamente con la razón. Puede contemplarlo en la creación, y esto son reflejos de la grandeza de Dios, de la belleza de Dios, lo vemos mucho en la primavera, pero tampoco nos dice algo
pero tampoco podemos dialogar. Dios ha querido entrar en la historia y entra llamando y haciendo pacto con Abraham, etc., con Israel. Bueno, es un Dios que se liga y es un Dios que juega su libertad porque quiere, llama a quien quiere y espera la respuesta con su gracia. Nosotros entramos en ese pacto. Ser católico es vivir ese pacto, el pacto nuevo y eterno. Por eso la Eucaristía es la celebración del pacto, de la alianza, del testamento nuevo y eterno sellado en la sangre de Cristo, con la cual nos dio el perdón, pero a su vez con la cual nos adquirió el Cordero para sí, para ser un pueblo de Dios, un pueblo consagrado a Dios, un pueblo de su propiedad, un pueblo sacerdotal entregado al culto de Dios. Bien, entonces estas sociedades, lo que tienen su estructura social y política y económica, ¿visto? Todo lo que hace la complejidad, y por supuesto su familia, se vive lo más hondamente de su ser, es que ser pueblo de Dios, en ese pacto de fidelidad. Que eso así fue lo característico de los pueblos mientras fueron católicos. Aún nuestra primera constitución era en el nombre de Dios, creador y conservador del universo, porque nos unimos, sí, pero algo está atrás de nosotros que nos llama a esa unión y constituye la fuente del derecho natural y de los sentidos que pues puede variar y los pueblos se lo van dando y que Dios ha dejado muchas cosas en manos de ese pueblo. Pero el fundamento de por qué yo debo respetar a la sociedad y vivir en sociedad y aceptar una autoridad, que tenemos formas para elegir, etcétera, es Dios mismo. Bueno, eso que nosotros hemos perdido por un rechazo de Jesucristo, por un rechazo de Dios. Somos sociedades que han rechazado el señorío de Dios. Y en esa estamos los católicos y no siempre nos ubicamos bien y siempre comprendemos bien cuál es nuestra misión de pueblo de Dios, de pueblo sacerdotal, aunque seamos más o menos dentro del pueblo civil. Y de recordar que este pueblo nació como pacto. Bueno, ellos viven ese pacto con el Señor de los Milagros. Y ya digo, las fiestas duran casi 2 meses. Ya a mediados de julio, ahí parece que cambia la fecha, las dos imágenes, la de mirando el altar mayor a la izquierda en una capilla, la capilla que termina la nave izquierda, está el Cristo del Señor del Milagro, y en la mano de la derecha, la que culmina allí, está la Virgen del Milagro. Entonces, para mediados de julio, más o menos, un poquito más, ya la sacan de allí y a los costados de la entrada del presbiterio ponen unos tronos, un gran dosel, y allí muy alto, para que estén de frente y se vean siempre. Y empiezan a pasar interminablemente durante casi 2 meses toda la provincia. Pasan todas las instituciones, tienen sus días. O sea, algunos tienen ya su misa, otros simplemente peregrinan y pasan por delante a rezarle y a homenajear a la Virgen y al Señor del Milagro. Pasan en escuelas públicas, privadas, la policía, y eso que a nosotros nos parece raro, porque nosotros tenemos que ser una laicidad que niega el pacto de Dios. Y si se tiene que fundar en un mito, que es Artigas, que es un mito. Porque Artigas sí, no era un católico, no era un dios, y un católico creyente y que muere en el pacto, recibiendo los sacramentos de la Eucaristía. Pero él fundó sobre ese pacto, no como posteriormente los 2 generaciones después empieza a negar ese pacto y a quererlo borrar. Bueno, ellos mantienen ese pacto y pasan todo. Por supuesto que el que tiene una libertad de conciencia, el que no cree, no lo hace y se acaba, ¿no? Pero en fin, voy a eso que durante 2 meses, ya repito, en Salta, en la catedral, que está en la plaza principal, hay todos los días, no quiero el número exacto, si son 6 misas, siempre llenas, 6, 8, ¿no? Y bueno, y durante 2 meses van pasando todas las instituciones, todo, bueno. Y sobre todo luego viene muy fuerte el tiempo de la novena
y del peregrinar. O sea, los 9 días antes es un río humano, desde, me parece que es a las 6 de la mañana que abren la catedral, hasta las 6, hasta las 11:30 de la noche, es un río humano. Entra por la nave derecha, pasa frente a las imágenes, saluda, le reza y sigue. No se puede detener de las imágenes porque es un río humano. Luego, por supuesto, pueden ir a los bancos, etcétera, cuando hay lugar, porque casi todas las misas es con gente de pie. Es una iglesia grande. Por eso, bueno, todos a orarle y a renovar. No son las familias, uno ve abuelos, nietos, el carrito, y todos van, es el centro de su vida. Y está unido a, ya digo, a una novena, o sea, 9 días de oración, que en la catedral se reza varias veces, se reza al final de varias de las misas, y también la novena sola, cambió como 6 veces, pero si no lo rezan todos van rezando la novena. Uno encuentra, la catedral tiene sobre un lado un jardín, y ahí están muchos sentados rezando la novena, o en la iglesia, si fuera de las misas el lugar, o en la plaza, y ve a 2 novios, y ve a gente sola, y ve al abuelo con el nieto, y los niños van a la novena y rezan la novena. De modo que no es simplemente un instante, no es un paseo turístico con algo de religioso. Se está viviendo el milagro, así le llaman ellos, para abreviar las fiestas del Señor y la Virgen del Milagro, es el milagro. Vas al milagro, milagreaste, y después una enormidad peregrina. Peregrina en primer lugar de los pueblos, y están días caminando. Cuentan que antes, todos éramos más pobres, la gente llegaba y dormía pegado a un muro de la iglesia, poniendo una mano contra el muro, como estaba en la presencia del Señor. Y así, hoy hay más, se preparan para muchos para poder recibir. Son miles, cientos de miles de peregrinos de toda la provincia, de más lejos, de más cerca. Y aún gente que es de la misma Salta, por supuesto que hay parroquias de la ciudad que van también, pero hay otros que no, ¿sí? que están en las afueras, o que salen para peregrinar. El gesto de caminar hacia el Señor para renovar, rezan la novena esos días, los días que le corresponde. De todo modo que es un pueblo, y uno está en el centro de Salta esos días. Yo llegué el 11 de tarde y me quedé hasta 2 días después, o sea, hasta el 17. Repito, los días centrales son el 13, que es la Virgen del Milagro, el 14, que es con toda la iglesia, la exaltación de la Santa Cruz, y el 15, el Señor del Milagro. Son los 3 días en el que culmina. Pero ya digo, tienen un mes y tantos, casi 2 meses, y después un intensísimo novenario, la novena, ya digo que la rezan todos, por decirlo así, todos, es un pueblo la reza, no sé si cada uno estamos midiendo, un pueblo, y los niños hablan de la novena, y saben ir a la novena, y piensan ya en la novena. Pero no solamente eso, es innumerable la cantidad de confesiones. Pues digo que no es un instante de una devoción, no, hay que renovar el milagro confesándose, pidiendo perdón de los pecados, y es una verdadera renovación. Bueno, durante esos días, yo lo vi los días que yo estuve, había de la mañana a la noche 8, 10, 12 confesionarios, porque había unos confesonarios dentro de la iglesia, y después hay confesonarios fuera, en el costado. Yo digo que ese patio que tiene la iglesia catedral, innumerables, de la mañana a la noche confesando, y queriendo, y comulgando. Y uno, esos días en los que yo estuve, ¿no? Pero ya propiamente, el 12, 13, 14, 15, que digo que hay, no creo que sean 11 misas diarias, creo que había, yo no me acuerdo, innumerables las comuniones, pero comuniones bien hechas, porque se han confesado, y desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Es un pueblo que se purifica y que quiere realmente pertenecerle al Señor. Por supuesto que son pecadores,
pero reconocen el señorío, pero se arrepienten de sus pecados, se confiesan para recibir la gracia del Señor y quieren comulgar, y comulgan, uno ve y uno escucha las cosas y ve cómo lo hacen con conciencia y con preparación. Hay una cantidad de acciones más que se hacen incluso fuera. Hay previos, hay un milagrito que se hace más antes para los niños, aunque después vienen todos esa. Y me tengo un poquito más en los 3 días grandes, en los cuales el 13, la Virgen del Milagro, tuve la bendición del 12 a la tarde, poder cantar la misa toda entera. Ya era misa que pertenecía al 13, ¿no? El 13 hay una misa más solemne ese día, pero después hay, ya digo, sus 8 o 11 misas, imparables, llenas, la Virgen del Milagro, o sea, la relación de María, pero que lleva a la cruz y lleva a vivir la fidelidad a Cristo. La exaltación de la Santa Cruz, que es una gesta universal, en Oriente, en Occidente, es la gloria de Cristo crucificado y resucitado, que también tienen siempre a las 10 la misa solemne, y propiamente el 15, y como se me va el tiempo allí voy, el 15 tiene, ya la misa se hace en la plaza, a pesar que hubo misa a las 0, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, porque creo que falta uno, pues uno es el tiempo, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, un sinfín de misas, y todavía a la tarde al final va a haber una, y a las 10 en la gran misa solemne, en esa plaza llena, con muchos sacerdotes, y a la tarde empieza una gran procesión. 1 hora están saliendo las imágenes, salen 4 imágenes, una cruz muy sencilla, que es la más primitiva, la Virgen de las Lágrimas, que es un ícono de María Dolorosa y tiene su historia también, luego la Virgen del Milagro y por último el Señor del Milagro, es un Cristo enorme que no pasa por la puerta, casi tienen que bajar para que pueda pasar por la puerta de la catedral, que lo recibe. Mire, hay que vivirlo. Por supuesto, todos sabemos que la imagen es imagen, pero realmente cumple lo que dice el Concilio II de Nicea. Por la imagen llegamos al representado. Es la presencia de Cristo. Todos sabemos que es una imagen, pero es la presencia de Cristo. Con esas imágenes se hace una procesión larguísima, que va a ser como 15 cuadras, por avenidas grandes, y se llega a una plaza enorme. Yo creo que es más grande que la Plaza Independencia. Además está todo así, porque es una especie de un parque, ¿verdad? Sí, es más grande. ¿Sí? Todo lleno. Ahí hay cientos de miles que están allí o que han venido detrás de las imágenes, se colocan así. Además de todos los que fueron aclamando a lo largo de la procesión, en las calles, en los edificios, todo. Es la ciudad está en la calle, ¿no? Y los otros traen el televisor, los que no podemos. Y ahí, antes hay inmensidad, con la imagen del Señor del Milagro y la de la Virgen. Ahí, bueno, el obispo habla y el obispo, todos juntos, rezan el pacto de fidelidad. Levantemos el corazón. Lo que más dicen, tú eres nuestro y nosotros somos tuyos y queremos ser tuyos. Salta, el pueblo es de Cristo. Es impresionante, pone casi la carne de gallina. Luego de ello se vuelve todas esas cuadras un poco más rápido porque se va un poquito más en bajada. Y bueno, y se llega a la catedral, van llegando las imágenes, y hay otra plaza toda llena, que no fueron allá, lo siguieron por los parlantes, lo siguieron de otra forma, porque es imposible. La masa que viene de allá no entra en esta plaza, que ya está toda llena de gente, recibiendo las imágenes, y es realmente emocionante la despedida. Van entrando de a uno, yo no vi la cruz, porque iba atrás, y ni la de las lágrimas, sí vi la entrada, la aclamación y la entrada de la Virgen, pero que entra, digamos, como de espaldas, se va introduciendo en la catedral, y luego la del Señor del Milagro. Por último, el obispo, aparte de dar las gracias a esa cantidad de gente que trabajó, se imaginan, de colaboradores, de policía, de todo, fin. Una lista allí, bueno, que los obispos presentes, y bueno, y da la bendición y tal. Realmente, una fiesta de la fe, es un levantar el corazón, pero además el pueblo de Salta le infunde a uno lo que es el pueblo que pertenece al Señor. Recomiendo ir, algunas cosas las pueden ver en el canal de la Catedral de Salta,
el día 12, voy a decir por lo bajo, pero el día 12, hay 7 horas de transmisión, pero bien, a partir de la tercera, hasta hora 3, minuto 36, comienza la misa que yo celebré y que yo canté. Señor del milagro, Cristo Redentor, del pueblo de Salta, no apartes tu amor. Y nosotros le pedimos que no lo aparte, que tenga piedad del pueblo uruguayo y que queramos vivir la alianza que Él nos ha ofrecido, que Él ha hecho con nuestro pueblo que nació cristiano y que nos ha dado como imagen de fidelidad la Virgen de los 33, porque nosotros queremos pertenecerle. El beato Jacinto Vera, evangelizador y de un modo que le da estatura como pueblo de Dios a la iglesia en Uruguay, siendo el primer obispo, que él intervenga, que nosotros queramos y que sepamos y veamos también cuánto estamos laicizados, cuánto no nos vivimos como pueblo de Dios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. La conversación sursum corda, levantemos el corazón, seguida del grano de mostaza, por Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, se transmite por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Que el Señor los bendiga y el corazón de Jesús los atraiga hacia Él.